Buenos días, soy Erika Bezzo, coach y formadora ejecutiva e intercultural. Bienvenidos a la tercera entrevista de la serie Cross Cultural Leadership for Women. Si os habéis perdido las dos primeras, la podéis ver en mi blog changeexperience.com. Hoy estoy con Ana Rosa Cortés, argentina, de Córdoba, 49 años, partner Financial Services de KPMG España, una de las Big Four. Bienvenida, Ana, y muchas gracias por haber aceptado mi invitación. No, muchas gracias, Erika, por haberme invitado. Bueno, Ana, permíteme resumir un poquito tu carrera para presentarte. Me voy a ayudar con mis apuntes porque has tenido una carrera muy movida que se entrelaza también con tu historia personal. Porque aparte de ser una profesional muy reconocida, también eres esposa y madre de una niña de 10 años. Entonces, tú estudiaste ciencias económicas y empezaste a trabajar en un banco en Argentina. Te fuiste luego a Alemania por amor y ahí empezaste a trabajar en KPMG en München, donde te quedaste 3 años. Decidiste luego hacer un máster en banca y finanzas y por eso te trasladaste a Suiza para luego volver a Alemania, donde te quedaste de nuevo 3 años, pero esta vez en Frankfurt. Luego te fuiste a Londres para trabajar en KPMG también, pero no solamente KPMG, también en Morgan Stanley y Credit Suisse. Te casaste en 2008 y justo enseguida, por causa de la crisis, perdiste tu trabajo. KPMG te ofreció entonces irte a Hong Kong como directora de la filial de allí, donde luego te hicieron socia y en 2010 tu hija nació en Hong Kong. Por fin te llamaron desde KPMG en España, pues al final, para montar un nuevo departamento aquí en Madrid como socia. Y en 5 años montaste una red muy importante de clientes, muy rentables además, y un gran equipo de profesionales. Una carrera muy exitosa, Ana. ¿Cuáles son las características personales tuyas que te han permitido llegar a este resultado? Bueno, muchas gracias por el resumen, la verdad que está bastante bien. Eh, lo puedo resumir en pocas características en general, ¿no? Y a lo largo de la vida, obviamente, uno va reforzando ciertas características más que otras o potenciando alguna más que otra, ¿no? Pero básicamente, bueno, ambición, curiosidad, mucha curiosidad por conocer, por aprender, por ver el mundo, entender mi profesión, pasión por lo que hago, que me gusta muchísimo. Y la verdad que simplemente busco pasármelo bien, disfrutarlo, conocer, digamos, experimentar cosas nuevas y distintas, ¿no? También es muy importante el esfuerzo, ¿no? Y la dedicación. Esto nos requiere mucho tiempo, muchos esfuerzos, mucha dedicación. A lo mejor no trabajar, no poder disfrutar un fin de semana, pero bueno, trabajarlo con pasión y con cariño en vista a un resultado, ¿no? Concreto. Con mucha humildad y bueno, y con también ganas de progresar, ganas de crecer, ganas de verte a ti mismo cada día que vas superando barreras que tú mismo has visto en el pasado de cosas que no has hecho bien, ¿no? Y esto tiene que ver con aprender también de tus errores y eso es muy importante para mí. Y Ana, ¿dónde crees que has desarrollado estas características tuyas personales? ¿Más en el ámbito familiar o más en el ámbito profesional? Como bien has dicho, nací en Córdoba, Argentina, y vengo de una familia muy humilde. Y cuando digo muy humilde es que mi familia a veces no tenía los recursos para pagarnos los estudios a todos. Éramos 4 hijos y mis padres eran trabajadores, digamos, del día a día. Y bueno, lo importante era comer y vivir y pasarlo lo mejor que podíamos, ¿no? Los estudios eran algo que era un poco más secundario. Con lo cual, desde muy jovencita y desde muy pequeña he tenido que madurar muy pronto para darme cuenta que si quería cambiar algo tenía que estudiar. Entonces, desde muy joven me he financiado mis estudios, siempre trabajando desde los 13 años, haciendo alguna tarea colateral, dando clases en el barrio, de matemáticas, de lengua, este tipo de cosas. Y me daba cuenta que todos los estudios eran como muy largos, ¿no? Había mucho que estudiar, pero yo no tenía tiempo, siempre tenía mucha prisa, ¿no? Quería avanzar, quería progresar y por lo tanto en el instituto
a los 16 años le pedí a mi directora del colegio que iba a hacer un año en un verano. Entonces, mi directora me dijo bueno, que le parecía poco usual, pero yo le expliqué que no tenía tiempo, que tenía que ir a la universidad y que tenía que estudiar y empezar a trabajar. Entonces, por lo tanto, me dieron la oportunidad de estudiar en un verano un año del instituto. Y bueno, la verdad que lo hice con muchísimo sacrificio y efectivamente lo aprobé, con lo cual terminé mi instituto a los 17 años y me apliqué a las dos carreras universitarias, Ciencias Económicas y Derecho, pero bueno, también trabajaba por la mañana en la zapatería de una amiga, del padre de una amiga, haciendo la contabilidad, y a la tarde iba a Ciencias Económicas y a la noche a Derecho, y todo esto tampoco me alcanzaba para poder solventar mi vida, ¿no? Entonces ahí es cuando decidí buscar un trabajo a full time. Wow, ¿y conseguiste entonces tu primer trabajo a tiempo completo? ¿Cómo y cuándo? ¿Qué edad tenía? Bueno, tenía 19 años y ya estaba en tercer año de estas dos carreras. Y bueno, en esa época, desde pequeña, mi abuela ha sido un referente en mi vida. Trabajaba para una familia muy pudiente, muy rica en Argentina, como cocinera, y les conocía siempre desde muy pequeña. Entonces, pensé que era la única oportunidad de ir a pedirles a ellos un contacto, porque no conocía a nadie. Entonces hablé con ellos y me ofrecieron la posibilidad de hablar con un ejecutivo de un banco local y he ido a verle y bueno, imagínate una chica joven de 19 años ir a pedirle trabajo a este señor tan poderoso de un banco local muy importante. Y este señor, pues al principio no lo veía muy claro, pero bueno, creo que en la entrevista le convencí porque inmediatamente me dieron el puesto de trabajo y empecé a trabajar en un banco en Córdoba a tiempo completo de 8 a 4. En Argentina se trabaja y se estudia al mismo tiempo, cosa que es poco común en Europa. Entonces a las 4 de la tarde terminábamos todos de trabajar y nos íbamos a la universidad hasta las 11 de la noche. Esa es la vida durante 5 años. Y con lo cual, para mí, siempre se ha quedado grabado desde esa época el instinto de superación, ¿no? Hay que superarse. Sí, entonces siempre has sido como muy determinada, luchadora, con muchas ganas, ¿no? De cambiar tu situación de origen. Em, Así empezó tu carrera. Buenos Aires, München, Lausanne, Frankfurt, London, Hong Kong y ahora Madrid. De todas estas experiencias internacionales, ¿cuál ha representado para ti el desafío más grande? Bueno, para mí todas han sido un gran desafío en su momento, ¿no? Y a medida que vas avanzando, los desafíos, el tamaño y la importancia cambia. Entonces es muy difícil elegir un desafío concreto, ¿no? Cuando eres joven tienes todo el mundo por delante y como tú decías, con esta determinación que me caracterizaba y estas ganas de superación, pues era más fácil evitar los obstáculos, ignorarlos prácticamente, porque iba muy determinada a conseguir ciertos objetivos y así fue un desafío muy grande llegar a Alemania con 6 meses de hablar alemán y buscar un trabajo, ¿no? Que esto para mí ha sido uno de los desafíos más grandes, pero bueno, también uno de los logros más grandes, porque llegar a Alemania tan joven, he llegado con 25, 26 años a Alemania, con una carrera muy importante en Argentina, pero en Alemania no era nadie. Entonces, básicamente tenía que hacerlo de cero. Y lo he conseguido con contactos, con relaciones, haciéndolas, ¿no? Yendo a donde estaban los alemanes a conocerles, a conocer su cultura, a entenderles. Y bueno, y así he dado con una persona que me recomendó a KPMG y pues he pasado por una situación personal muy difícil porque en ese momento mi pareja falleció y he tenido que quedarme en Alemania un poco sola, pero bueno, ya con un trabajo. Entonces, bueno, ahí empezó mi aventura con KPMG. Luego, los otros países también han sido muy desafiantes. Londres me pareció al menos desafiante porque ha sido una cultura mucho más, eh, no sé, receptiva en cuanto al talento profesional, con lo cual he llegado inmediatamente a Londres y me he sentido muy a gusto, independientemente de que, bueno, culturalmente ellos también tienen sus diferencias. Aunque trabajando en banca de inversión en Londres, creo que ahí le dan menos importancia de dónde vienes, quién eres, sino qué puedes hacer. Luego llegó la crisis y creo que mucha gente se ha visto afectada, como también en mi caso.
Bueno, sí, claro, como comentabas, ¿no? Londres, UK en general, probablemente es una cultura muy meritocrática, muy parecida a la de Estados Unidos, que encaja bien con tu personalidad, ¿no? Con tu gana de conseguir resultados. Te veo bien en esa cultura. Em, Claro, luego es muy difícil comparar culturas cuando las experiencias profesionales no son comparables a nivel del puesto ocupado, ¿no? Y también porque las culturas de empresa influyen en tu experiencia de país. No obstante, a nivel de relación con la jerarquía, ¿puedes contarnos un poco qué has observado en los distintos países? ¿Dónde hay más distancia jerárquica y dónde menos? Es una muy buena pregunta. Yo creo que donde más jerárquico, creo que lo he experimentado, ha sido más bien en China, ¿no? China sí que es una cultura bastante jerárquica y el respeto hacia el supervisor es muy importante. Es decir, digamos, no puedes hablar si habla tu jefe, siempre tienes que terminar que tu jefe pueda terminar de hablar y si tu jefe dice algo mal, tú no lo vas a corregir nunca en la vida delante de nadie. Es un respeto extremo, diría, y una submisión bastante potente, ¿no? Entonces, para mí ha sido un poco duro viniendo de una cultura un poco más, digámoslo de esta manera, más plana o más caótica o que se adapta más a la situación, ¿no? Si bien también en Alemania también he experimentado que es una cultura bastante jerárquica, pero que bueno, que sí, obviamente si alguien tiene una idea, alguien tiene una manera de ver las cosas distintas, los alemanes se ponen adelante y presentan su caso con mucha profesionalidad, con lo cual hay un debate y bueno, al final con mucha elegancia se termina acordando una manera distinta de mover una situación concreta, pero en China no es así. Creo que jerárquicamente China ha sido lo que más me ha impactado, ¿no? En cuanto al resto de los países, bien hablábamos de Inglaterra, es lo menos jerárquico que he experimentado porque es muy meritocrático, con lo cual lo que importan son los resultados, las capacidades, con mucho respeto, con mucha amabilidad, ¿no? Son muy polite, ¿no? Entonces se le da a todo el mundo la capacidad de participar, pero se valora mucho el input que venga de abajo o del costado o de arriba, de donde sea. En España también tenemos unas ciertas jerarquías, pero yo creo que aquí intentamos también step forward, ¿no? Cada vez que algo no nos parece o tenemos una nueva idea. Y en ese sentido sí que creo que es más parecido a Londres, ¿no? Que a China o que a Alemania. Sí, luego, como comentábamos antes, el tema jerárquico depende no solamente de la cultura país, sino también de la cultura de empresa. Y normalmente en estas Big Four, en consultoría en general, hay un estilo de liderazgo más participativo, menos top-down. Se le pide a las personas que contribuyan con su opinión y con sus comentarios, con su propuesta. Por mi experiencia, la cultura de empresa en las consultorías es muy diferente de la cultura de otras empresas. Absolutamente de acuerdo, Erika. En general, en estas consultoras o Big Four a nivel mundial compartimos una cultura corporativa muy potente. Yo diría que es una de las más potentes a nivel mundial. Es verdad que se nos pide participar, con lo cual incluso en China también teníamos nuestros desafíos con nuestros jefes. Es decir, a mí también me ha tocado discutir con algún jefe chino potente y no por nada no se me consideraba que estaba siendo impertinente, ¿no? Pero esto en un ambiente local chino de empresas donde me ha tocado ir a dar conferencias o cursos, sí que podía percibir que la submisión hacia el jefe era muy fuerte. Entonces has tomado el riesgo de ser impertinente en este caso, ¿no? Bueno, siempre, Sí. siempre, porque creo que, bueno, tú lo definías, ¿no? ¿Qué se requiere para ir de una cultura a otra? También tienes que siempre ser tú mismo, ¿no? Porque si no eres tú mismo, pierdes todo tu valor. Entonces es importante, con el debido respeto, la debida humildad, la debida curiosidad de entender y de escuchar a las distintas culturas, tú tienes que modular tu mensaje, pero sin dejar de ser tú, sin dejar de dar tu opinión, ¿no? Y entonces, volviendo a lo que es
que eres tú y tu país de origen, has crecido en un país, Argentina, donde hay bastante incertidumbre y por consecuencia hay una elevada propensión a riesgo. ¿Cómo has vivido desde esta perspectiva las otras culturas? Bueno, nacer y vivir en Argentina ya es un riesgo. En general, creo que en las culturas latinoamericanas, en mi país tú no puedes planificar. La palabra planificar es muy difícil. Es decir, tú vives el día a día, vas logrando paso a paso lo que te propones y bueno, y vas avanzando. Y lo que te requiere también es tener mucha creatividad. En realidad, somos expertos en Argentina y también creo en Latinoamérica en resolver problemas, ¿no? Porque sabes que cuando piensas en hacer un próximo paso tienes que pensar en que A puede ir mal, B puede ir mal, C puede ir mal, y no tienes un plan B, tienes un plan C, tienes un plan D y tienes un plan E, porque es una cultura muy compleja y la situación económica nunca ha ayudado a estos países, ¿no? Entonces, salir de un lugar de incertidumbre para ir a un lugar de muchísima certidumbre, como ha sido, por ejemplo, Alemania, luego Suiza y también Inglaterra en su momento, claro, pues para mí ha sido una tranquilidad, ¿no? Es como que ya te olvidas de este tema. A veces un poco frustrante porque me daba la sensación de que los europeos les costaba encontrar soluciones innovadoras o creativas como nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Pero al final esto ha sido para mí una ventaja porque siempre me he convertido en una persona que ha tenido muchos recursos para solucionar problemas concretos o creatividad o imaginación. Siempre digo que en Latinoamérica hacemos magia para resolver cosas, ¿no? Y en Alemania me ha costado mucho más porque es todo como mucho más organizado, controlado. No, el que puede resolver este problema es la persona A, no tú. Y la persona B hace otra cosa y la persona C. Claro, esto me ha frustrado un poco, pero me ha dado muchas ventajas y la verdad que lo lo he disfrutado, ¿no? Ahora volver a una cultura de más incertidumbre, bueno, creo que estoy preparada, pero sí que cuesta un poco más. Claro. Y una vez me dijiste en otra conversación que China, por ejemplo, es el orden dentro del caos. ¿Qué querías decir con esto? Bueno, China tiene un orden muy potente, eso es verdad. Pero también es una sociedad bastante caótica, pero caótica desde el punto de vista de la cantidad de personas, ¿no? Es decir, un ejemplo muy concreto es, quieres cruzar una calle en China y me ha pasado a mí de llegar a una ciudad en China, Guangzhou, con mi maleta y querer cruzar la calle y bueno, y era imposible porque los semáforos estaban de adorno. Entonces, no podías cruzar. Con lo cual, yo solita con mi maleta tratando de cruzar la calle, no pensaba cómo cruzo hasta el hotel. Y finalmente, mirando cómo cruzaban los chinos, que iban de pasito a pasito, en grupo, hasta que pasaban los coches por detrás y así iban llegando, pues bueno, entendí que había una regla no escrita, ¿no? De que se hace así esto, ¿no? Entonces hay que ir atrás de los chinos y bueno, y cruzar con ellos y así he logrado cruzar la calle. Bueno, esto es un ejemplo muy tonto, pero que tienen su caos en cuanto a la cantidad de personas y sus reglas no escritas, pero que son reglas que todos conocen, que todos están de acuerdo y que todos siguen. En ese sentido es bastante ordenado. Bueno, entonces con mucha observación, ¿no? Observando has aprendido algo, como tú dices, algo también muy banal, pero observando y imitando a los demás, ¿no? En la cultura del país de acogida. Y en todas estas experiencias internacionales, ¿cuál ha sido la principal o la mayor barrera cultural que has encontrado? ¿Es China? ¿Es otro país? Bueno, China obviamente ha sido la mayor barrera cultural, porque siempre lo defino como otro planeta. Es realmente completamente distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados como westerns, como le llaman ellos, ¿no? Es decir, tú puedes venir de Estados Unidos, de Latinoamérica, de Europa, incluso de algunas partes de África, de Arabia, y todavía no vas a terminar de entender exactamente cómo funciona la cultura china. Para nosotros siempre es un shock, para todos los westerners. Entonces, culturalmente sí ha sido muy difícil comunicar. Comunicar con ellos ha sido muy difícil porque tienen una manera distinta de relacionarse y mucho protocolo en cuanto a cómo interactúan las personas, ¿no? Entonces, lo que tú decías, Erika, se requiere mucha observación, entender cómo se da una tarjeta, desde cómo se da una tarjeta, de cómo te sientas, cuando te sientas. Todos estos rituales tienes que entenderlos porque
es el paso primero para entrar en el círculo y para que te escuchen, ¿no? Y luego creo que es importante demostrar mucha curiosidad y mucho respeto a su cultura, a lo que ellos valoran. A mí me ha ido siempre muy bien con ellos hablando siempre de China, ¿no? Y de cosas que me fascinan. De China, porque a mí sí, particularmente también me fascina, pero me fascinan todos los países donde he estado. Y hablar mucho de la comida, de su historia, de su geografía, de sus costumbres. Y cuando ellos se dan cuenta que tú conoces mucho de su cultura y que te interesa y que estás, eh, digamos, interesada por saber más y por compartirlo, pues te ganas un respeto. Y luego, importante demostrar lo que tú sabes hacer, porque ellos al final valoran mucho lo que tú sabes hacer y lo que puedes aportar a su sociedad. Entonces, para resumir un poco los consejos que podrías dar a alguien que tenga que ir a trabajar a China, pues observar, intentar conocer la cultura lo más posible y demostrar interés para su país, su cultura, sus tradiciones y, claro, aportar algo de valor, ¿no? ¿Qué más? Hay otras cosas que son muy importantes en China a nivel de relación, por ejemplo. Pues sí, bueno, tengo que aclarar que yo trabajaba en Hong Kong, ¿no? Que Hong Kong también es una cultura mucho más western, en el sentido de que está muy alineada con la cultura inglesa, ¿no? Pero tenía equipos en Beijing y en Shanghai. Y era mucho más difícil interactuar con ellos por la distancia y por también la diferencia cultural. Yo creo que el tema de entender y posicionar, ponerse en los pies del otro y entender su cultura, cuando digo entender su cultura tiene que ir más allá de solamente sus tradiciones, su manera de hacer los negocios. Y a mí me ha sorprendido muchísimo porque su manera de interactuar desde el punto de vista de negocio es muy distinta a la nuestra. Va partiendo también desde el punto de vista de que tienen un sistema legal completamente distinto. Para los chinos lo más importante son las relaciones a largo plazo. Entonces, una vez que ellos entienden que tú eres una persona confiable, que aporta y que está interesada en mantener una relación de negocio a largo plazo, pues entonces sí se abren un poco más y te cuentan cuáles son sus ideas, cómo quieren hacer sus negocios. Los negocios se terminan cerrando comiendo y bebiendo, como muchas culturas. Es siempre buscar las cosas que tenemos en común, no las cosas que nos diferencian. Y al final todos tenemos en común que nos gusta disfrutar nuestra comida, la bebida, un paseo, lo que sea. Entonces, cuando conectas, los negocios se cierran de esta manera y no se cierran desde el punto de vista de una transacción concreta. No es cuánto voy a ganar hoy con este negocio que estoy cerrando contigo, sino este negocio que estoy cerrando contigo hoy es el primer paso para una relación a largo plazo. Entonces, hoy vamos a acordar los términos, pero vamos a acordarlos de tal manera que sean justos, sin entrar en tanto detalle, sin ser tan transaccional como, por ejemplo, podría ser un abogado americano, que si pasa A, ¿cuánto me pagas? Si pasa B, ¿cuánto me pagas? Eso no existe en China. Los contratos son 10% de los contratos americanos. Y luego, si lo haces mal, tienes un gran problema en el mercado, porque todos se conocen y todos saben si tú no has cumplido con lo que habías acordado a alto nivel. Luego hay que pelear un poco en los detalles, ¿no? Pero bueno, eso me parece que es muy importante destacar, que ellos buscan relaciones a largo plazo. Entonces, el tema de la confianza, ¿no? La importancia de generar confianza y también el valor de la palabra que sigue siendo muy alto, algo que aquí en Europa quizás hemos perdido un poco a lo largo del tiempo, ¿no? Algo que era muy importante. Absolutamente. A nivel personal, ¿cuál es el límite o la barrera más importante que has tenido que enfrentar? Bueno, lo he mencionado un poco al principio. Desde pequeña siempre me he sentido un poco impostora, ¿no? El síndrome, creo que también se conoce como el síndrome del impostor, porque me muevo siempre en ambientes que no, naturalmente no eran míos, porque siempre estoy moviéndome, entonces estoy buscando nuevos desafíos. Entonces este síndrome todavía es más potente. Con lo cual sí que me ha costado un poco coger fuerza y confianza en algunas decisiones y desafíos que he tomado para afrontarlos, ¿no? Eso creo que ha sido lo más potente a nivel personal. ¿Y cómo te has entrenado a controlar este proceso? Bueno, eso es
es un lifelong learning. O sea, tienes que aprenderlo y lo continúas haciendo todos los días. Bueno, básicamente hablando mucho conmigo misma y recordando también, sabes, de dónde vengo, todo lo que he conseguido y todo lo que quiero hacer todavía. Entonces, creo que simplemente es un poco de autoconvencerte a ti mismo, ¿no? A pesar de que por ahí los agentes externos, y uno sea más sensible a esos agentes externos, porque no todo el mundo está ahí para menoscabarte o mucho menos. Pero como tú tienes este síndrome, a lo mejor potencias más este tipo de cosas. ¿Y esto es un poco independiente de las culturas en las que, que has vivido y trabajado o en alguna cultura ha surgido este límite más que en otras? Yo creo que más que en las culturas es a medida que voy avanzando más en mi carrera y tomando desafíos todavía más importantes, ¿no? En general, por ejemplo, en España, cuando he llegado, yo soy una persona que he venido con un cargo, con un desafío, más que los cargos no dicen nada, con un desafío muy importante de poner en práctica todo lo que había aprendido en el mundo y desarrollar mi capacidad comercial que a lo mejor era hasta ese punto más bien una técnica. Entonces, bueno, montar un equipo, desarrollar una capacidad comercial, ha sido un desafío muy importante y te genera un poco más de dudas en general, ¿no? Sí, ha sido un poco más duro, pero creo que tiene que ver más con el tamaño del desafío y con el grado de avance que tengas en tu propia carrera, ¿no? Claro. Y como mujer, ¿cuál ha sido o cuál es la cultura que te lo ha puesto más difícil? Uf, esa sí que es una pregunta muy interesante. Pues yo diría en concreto ninguna. O sea, en concreto ninguna y quizá un poco todas, pero es un tema muy controvertido. La verdad que de joven nunca he sido consciente de mi condición o de que tenía alguna una desventaja por ser mujer en absoluto. Como te comentaba, siempre he estado tan dedicada y enfocada a conseguir mis objetivos, a salir adelante, a crecer, a estudiar, a mejorar, que no me he preocupado por sentirme desventajada. En algún momento de mi carrera, siendo joven, quizá alguien o alguna persona con más poder ha querido hacerme sentir menos por ser mujer o por ser extranjera o cosas de estas, pero en realidad lo he considerado como un aspecto colateral con el que he tenido que lidiar y que lo he resuelto y que he continuado, ¿no? Es verdad que luego cuando más avanzas, y volvemos otra vez al tema de cuando más avanzas en tu carrera, en tu vida profesional, sí que se puede hacer un poco más difícil, porque mientras más subes, la verdad es que en nuestros ambientes donde nos encontramos, tanto en Big Four, o en banca o en finanzas, hay más hombres históricamente, ¿no? Y hombres muy potentes y muy buenos en su carrera. Hay que competir con ellos también, ¿no? Pero a un nivel profesional adecuado. Y puede haber algún matiz donde la gente no quiera sin querer, que quiera sin querer a lo mejor discriminar, ¿no? Y la realidad es que a lo mejor todavía no hay demasiadas mujeres en ciertos puestos y todo esto, pero esto está cambiando y va a cambiar. Y con lo cual creo que lo más importante, sigo pensando que lo más importante es promover el talento, independientemente del género. Y que mi consejo es para todas las mujeres que simplemente ignoren el hecho de sentirse mal por ser mujeres o porque alguien pueda llegar a hacernos sentir mal por eso. Eso no es lo correcto, es que tienes que pensar en lo que quieres hacer, ser mejor en lo tuyo y continuar hacia adelante y las cosas se van a ir dando. Para volver a un tema más de proyectos internacionales, según tu experiencia, ¿cuáles son los key drivers personales para ejecutar proyectos internacionales? Bueno, volviendo al tema de la experiencia intercultural, creo que es muy importante entender en las grandes organizaciones que tienen filiales en distintos países, siempre hay una tendencia a pensar que la casa madre o la casa matriz quiere controlar y dominar un proceso concreto de un proyecto. Yo creo que es importante entender lo que cada país necesita, espera y que está dispuesto a invertir, cuál es su grado de compromiso. Y como siempre es la comunicación, ¿no? Mantenerlos siempre comunicados de todos los avances y hacer lo que se llama una influencia efectiva con respecto a conseguir su buy-in en todos los proyectos, porque en ninguna organización sería posible conseguir estos proyectos si no tienes a todos los países on board, ¿no? Como le decimos. Bueno, estas son creo,
experiencias que he tenido también con un gran mentor por parte de mi cliente, del cual he aprendido muchísimo en estos temas y gestionamos proyectos a nivel internacional y creo que estos factores son fundamentales. Bueno, muchísimas gracias, Ana, por todo lo que nos has aportado en términos de experiencia, de consejos, porque la verdad es que, bueno, como que has tenido experiencias en tantos países, ¿no? Es posible comparar y también ver cómo no solamente la cultura nacional, sino también la cultura de origen, de la familia, la cultura de empresa, ¿no? Todo influye en el desarrollo personal de cada uno de nosotros y también la manera de interactuar a nivel profesional con culturas diferentes, que al final es un conjunto de muchos factores. Entonces, experiencia y cultura familiar, de empresa y nacional. Bueno, muchas gracias y nos vemos al próximo episodio de Cross Cultural Leadership for Women. Si os ha gustado la entrevista, podéis compartirla y dejar vuestros comentarios. Muchas gracias. Gracias, Ana. Muchas gracias, Erika.